Ahora trataremos sobre el tema de las funciones de base de datos. Sabemos que en Excel se le sobrenombra a las tablas como base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿no? Que en el trabajo se le conoce como, también se le llama base de datos, ¿no? Si uno quiere profundizar más, no es una base de datos, sí es una tabla nada más. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, recordando, una tabla era un rango de datos que está clasificado o ordenado por columnas, como lo vemos acá, cada columna tiene un nombre y el conjunto de nombres se le llama cabecera de tabla. Todo lo que está debajo son registros, son registros. Entonces una tabla está formada por columnas o campos, registros y la cabecera de la tabla, que son los nombres de los campos. Entonces, una vez ya recordado eso, entonces para trabajar con funciones de base de datos se recomienda, se sugiere, ¿no? Copiar la cabecera en otro lugar de la tabla para poder usarla como criterios, criterios donde qué es lo que vamos a usar y cómo lo queremos hacer. Entonces vamos a darle un poquito de formato para más o menos, esto vamos a ponerle un colorcito, a ver, uno muy tenue, ¿no? Y lo mismo le hacemos acá para que saber que eso va a ser mi rango de criterios. Entonces vamos a imaginar que yo quiero saber las operaciones. Esta es una base de datos donde yo tengo, supongamos, imaginemos que son farmacias, ¿no? Entonces tengo varios locales en distintas partes de Lima. Es una base muy pequeña para poder comprobar visualmente lo que estamos haciendo. Normalmente estas tablas son grandes. Luego el producto que se vendió, la cantidad que se vendió y el importe que representó esas ventas. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuántas ventas se hicieron en Lima, cuántas ventas en Miraflores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, yo le voy a llamar a eso operaciones. ¿Cuántas operaciones se hicieron por distrito? Entonces vamos a hacer aquí y voy a poner la formulita pues, de base de datos, ¿no? Lo voy a hacer lento para poderlo entender. Entonces ponemos igual, como ya sabemos, siempre se comienza con el signo igual. BD de bases de datos. Y ahora le digo BD contar. ¿Por qué le digo contar? Porque quiero que me cuente cuántas interacciones o cuántas operaciones se realizaron en las farmacias respectivas, ¿no? Entonces, yo le tengo que seleccionar la base de datos. Entonces, en este caso, sí, a diferencia de buscar B, acá en estas funciones de base de datos, sí interviene en la cabecera. Entonces, la cabecera y todo el bloque de registros. Eso sería mi base de datos. Luego el separador. Nombre del campo. ¿Qué es lo que va a contar? ¿Dónde va a contar? Entonces, acá también interviene un poquito de nuestra lógica, ¿no? Entonces, yo puedo, supongamos que estos son informes y yo tengo que saber si una farmacia ha vendido o un producto se ha vendido, la cantidad tiene que ser mayor que cero. Entonces, le voy a decir que cuente aquí en cantidad. Entonces, le hago clic al nombre del campo, ¿no? ¿Qué es lo que se sugiere? Acá hay unas variantes, ahorita le explicamos. Y luego, los criterios. En este caso, los criterios va a ser toda esta zona. ¿Sí? ¿No? Seleccionémoslas todas. Se puede seleccionar uno o dos, pero hagámoslo con todos. A ver qué pasa. Cierro y me dice que hay 19 operaciones. ¿Correcto? Si nosotros vemos nuestra base de datos, efectivamente hay 19 operaciones. Entonces, si yo pusiese acá un nombre, mire lo que hace la función base de datos. Es como si lo filtrara y me dice que Lima solo tiene 5 operaciones. ¿Viste? Si yo le cambio acá, por ejemplo, a comas, me dice que hay 4. Si yo le digo Breña, me dice que solo hay una. Entonces te das cuenta, cuando, cuando yo le pongo aquí un dato, lo considero un criterio, o sea, está contando solo de Breña.
Si yo le cambio a Lima, solo lo de Lima y me responde acá. ¿No? Le vamos a poner un colorcito para poderlo identificar más rápido. Bien, ahora yo quiero hacer un resumen, ¿no? Un resumen, pero otros detalles antes que me olvide. Nosotros hemos puesto acá toda la data, ¿no? O sea, hemos hecho la selección clásica, ¿no? Vamos, yo lo que acabo de hacer era esto, ¿no? Esta selección. Pero, ¿se acuerdan cuando hicimos buscar B? Es preferible o se sugiere para manejar con mayor precisión la tabla de datos, ponerle un nombre. Entonces, ¿no? A esta data, a esto, yo le voy a poner un nombre. Entonces, recordemos cómo le poníamos nombre. Le poníamos seleccionando, acuérdate, la cabecera, en este caso, para base de datos, sí es importante. Entonces, a esto le voy a poner, por ejemplo, locales. Puedo ponerle un nombre, ¿no? Listo. Entonces, ese va a ser verifico mi nombre que yo le pongo a la tabla. Entonces, yo sé que ahí, y en la fórmula, ya reemplazo, ya no pongo el rango, sino simplemente pongo el nombre. Y va a ser más fácil para cuando la copie. ¿No? Acá sale el cartelito y listo. Funcionó, ¿ves? Otro detalle más es que yo en la fórmula puedo haber puesto el nombre del campo, o sea, pongo entre comillas, pongo, por ejemplo, cantidad y cierro la comilla. ¿Ves? Y pongo enter y también funciona, ¿no? O sea, es otra posibilidad de poner en la fórmula. Otra posibilidad, otra forma de hacerlo es poner el número de la columna. Sucursal, columna 1, producto, columna 2, cantidad, columna 3. Y entonces le pongo el número de la columna. Pongo enter y sigue funcionando. Entonces, ¿ves? Tienes tres formas diferentes de hacer lo mismo. Ahora, lo que se sugiere, ¿no? Para evitar errores es marcarle en la misma tabla el nombre de la columna. ¿Correcto? Pero tú puedes hacerlo de varias formas como te acabo de mostrar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que queremos hacer un consolidado. Entonces vamos a copiar esto por acá, ¿no? Entonces acá quiero saber la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. ¿Listo? ¿No? Lo ordeno hacia... Ya es estética nomás. Lo ordeno acá, le pongo unas rayitas y listo. Entonces yo quiero saber la cantidad, ¿no? Vamos a quitar esto para ver cómo funciona. Entonces quiero hacer la suma. Entonces le digo igual base de datos suma. Y ahora aquí ya no selecciono, simplemente le pongo el nombre, que se llama locales. Separador. ¿Qué es lo que quiero sumar, no es cierto? Entonces, acuérdense, en este caso sería cantidad, pues quiero saber cuánto se ha vendido de ahí. Y el criterio siempre lo voy a tomar de esta zona. Cierro el paréntesis y me dice que se vendieron 388 productos. O sea, quiere decir que toda esta suma debe ser 388. Y el importe sería otra fórmula parecida, suma también, le digo de locales, separador,
Y acá el campo que va a sumar es importe. Y el rango de datos, el rango de criterios, perdón. Selecciono esto y vas a ver dentro de un ratito cómo cambia. ¿Listo? Ahora, como esto es dinero, le pongo formato moneda. Comprobemos a ver si es verdad lo que me está mostrando en primera instancia. Por eso que la base de datos la he hecho cortita para poderlo comprobar. Bueno, 19 operaciones ya hemos visto que sí es, ¿no? Porque no contamos la cabecera, 20, 20 menos 1 es 19, correcto. ¿Cuántas cantidad de los remedios ha vendido de los productos? Sumo y me sale 358, que es esto de aquí. ¿Cuánto dinero resultó la venta de esos 358 productos? Sumo y me sale 954,90, que es lo que está acá. ¿Ves? Entonces ha funcionado. Pero acá viene lo emocionante, ¿no? Si yo le digo Lima, me dice que en Lima solo he tenido 5 operaciones que se han vendido 98 y eso sería 305 soles, ¿no? Entonces ya ves, ¿no? Lo pragmático, ¿no? En Breña, por ejemplo, me dice que se ha vendido uno solo, se ha vendido 29 y 17. Eso sí lo podemos comprobar, acá está. Breña se ha vendido 29 y 17,40, ¿no? Entonces, ahora, el promedio, como sabemos, es muy parecido a las funciones ya que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, acá le ponemos locales, ¿no? Separador. El promedio lo tiene que hacer de la cantidad, o sea, el promedio de venta, ¿no? Y el criterio lo vamos a poner de la zona que ya sabemos, ¿no? Como este es un promedio, vamos a sacarle los decimales, parezca entero nada más. El máximo va a ser base de datos max, ¿no? De locales, el nombre, de dónde va a sacar el máximo y el rango de datos. ¿No? La venta máxima, vamos a ponerle, para ver, a ver Lince, ¿cuánto tiene Lince? Lince tiene 3 ventas. A ver, lo podemos buscar acá, Lince. Lince tiene 9, Lince tiene 24 y Lince tiene 8. Lógicamente su venta mayor es 24 y acá no lo dice. Vamos a encontrar el mínimo, igual, base de datos, min, ya sabemos que se llama locales, separador, de ahí me va a contar la cantidad mínima que yo quiero saber, y mi rango de criterios es esa zona que ya la sabemos. Y me dice, ve, que eso ha sido 8, ¿no? La cantidad mínima que se ha vendido en Lince ha sido 8 y la cantidad máxima que se ha vendido es 24. Igual podríamos hacer con el dinero, ¿no? Igual, base de datos, promedio, locales, separador, y como esto ya es importe, es aquí. El rango de datos sigue igual, ¿no? Le ponemos formato moneda para que salga todo, ¿no? Como debe ser. Igual acá sería, ¿cuál es la base de la venta máxima? ¿No? La venta máxima de locales, separador, de importe y mi rango de datos. Ya tú te estarás imaginando que también le puedo poner un nombre al rango de datos. Por supuesto que se le puede poner un nombre, ¿ya?
igual, base de datos, min, de locales, de importe, y mi rango de datos. Listo, ya tengo. Entonces, aquí, estando en esto, yo puedo ya buscar mayor. Acá me muestra todo, ¿no es cierto? Pero si yo le quiero poner un producto, por ejemplo, aspirina, me va a decir que tengo 3 ventas, ¿no? Solo 3 operaciones se han hecho con aspirina. Y puedo mezclar, ¿no? Puedo mezclar, puedo decirle, por ejemplo, si se vendió aspirina en Lince. Me dice que solo una vez se ha vendido aspirina en Lince, ¿no? Y así puedo sacar información de la base de datos. Para eso se usan esta función, para sacar eh, información, o sea, hacer estudios. Por ejemplo, yo acá le digo, ¿cuántas ventas menores de 20 soles he tenido, por ejemplo, en cantidad, ¿no? En cantidad de productos? Me dice que he tenido 6. O sea, ¿no? Y vemos que había acá una de 5, ¿no? Menor que 20, ¿no? Otra de 9, y así podemos comprobar que son las ventas menores. Y lo mismo puedo hacer acá, puedo hacer cuáles son las ventas mayores de 100 soles, por ejemplo, le pregunto yo. Y me dice que solo tengo una venta mayor de 100 soles. Y si vemos nuestra tabla, efectivamente fue hecha en coma, ¿no? Entonces, eso es funciones de base de datos que se usa para obtener información de una base de datos, como se le llama. ¿No? Entonces faltaría la función extrae, ¿no? Extrae tiene un detalle, solo saca elementos únicos. En este caso, por ejemplo, yo he tenido solo una operación en Breña, entonces yo quisiese saber qué producto se vendió en Breña, ¿no? Entonces, para eso, solo en ese caso de que se tenga un registro único, yo le puedo preguntar a la máquina, de lo contrario me bota error. Ahora veamos. Igual, base de datos, extraer de locales, ya sabemos nuestra base. Todos se dan cuenta, la fórmula tiene la misma estructura, ¿no? Quiero que me traiga, por ejemplo, el producto y de esta área de criterio. Y me dice, pues, que el único producto que se ha vendido en Breña es ibuprofeno. Pero, ¿qué pasaría si yo le pregunto en Lince, que ha tenido más ventas? Ha tenido 3 ventas, pero ya no. Por eso, la función extrae solo funciona cuando yo tengo elementos únicos. Hay que tener cuidado en ese detalle. Como ven, entonces las funciones base de datos sirven para extraer información de una base de datos.